llamado Escuchando a la Iglesia. Amén. Aquí estamos juntamente con Pablo, mi persona Andrea. Estamos iniciando nuestro primer programa. Amén. Amén. Un saludo cordial, mis hermanos en Cristo. Hoy empezamos, como decía nuestra hermana Andrea. Vamos a empezar con la primera pregunta. Amén. Amén. ¿Cuál es nuestra primera pregunta? Mi nombre es Marcelo Vargas. Soy cristiano hace 35 años. Me he alejado un tiempito de Dios, he vuelto. 2 veces me he alejado del Señor. Mi pregunta era si ¿cuántas veces uno puede volverse a bautizar? ¿O una sola vez bastaría el bautismo, no? ¿O cada que uno se arrepiente, vuelve, tiene que volverse a bautizar? Quisiera preguntarte. Bueno. Amén. Amén, hermanos, ya han escuchado cuál es la pregunta. ¿Cuántas veces un cristiano puede bautizarse? Porque el hermano había vuelto, ¿no?, al mundo y empezó a regresar, pero 2 veces la pasó. Y su pregunta es: ¿cuántas veces tengo que bautizarme? ¿1 vez o 2 veces? Amén. Nosotros, analizando la palabra de Dios, con nuestro hermano Pablo, va a escudriñar lo que es la palabra de Dios. Vamos a tener la respuesta. Amén. Hermano Pablo. Amén, hermanos. Para empezar, hermanos, ¿de dónde se originó el bautismo, no? Podemos empezar por esa parte. Amén. El libro de Mateo capítulo 3 nos menciona precisamente, nos cuenta la historia de Juan el Bautista, que era prácticamente el que empezó a bautizar, ¿no? Muy bien, anteriormente a esto no había prácticamente un mandato de Dios que se bautizara a alguien. Muchos toman el libro de Éxodo capítulo 19, verso 10, como si fuera el primer mandato, ¿no?, de bautismo, pero explícitamente nos habla el libro de Éxodo de una purificación, ¿no? Una purificación. Éxodo 19, versículo 10 dice la palabra del Señor. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. Verso 11. Y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Este versículo, mis hermanos, nos habla de una purificación por medio de lavarse, ¿no? Por esto el pueblo judío también tiene muchas tradiciones de lavarse las manos, de purificarse de los sacerdotes antes de entrar al lugar santísimo, ¿no? Pero este punto de bautizarse, sumergirse, lo pone en práctica Juan el Bautista. Mateo capítulo 3, ¿no? Versículo 1, vamos a leer Mateo capítulo 3, versículo 1, dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Verso 2, y diciendo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Vámonos unos versículos más adelante. Versículo 5, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. 6, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Gloria a Dios. Entonces, ¿para qué los bautizaba Juan el Bautista? Verso 10, verso 11, perdón, Mateo 3:11 dice: y a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Gloria a Dios. Notemos que el bautismo de Juan el Bautista era para arrepentimiento. Ese arrepentimiento consistía en que el pueblo del Señor decía de labios alabar a Dios, pero con sus hechos lo negaban. Entonces, arrepentidos, decía, de sus acciones.
Eso lo vamos a ver más claro en el libro de Lucas, capítulo 3. A ver, vamos a ir a Lucas, capítulo 3, versículo... Ya estamos entrando. Espérenme un momento, por favor. Lucas, capítulo 3, versículo... Gloria a Dios. 11. Desde el 10. Para arrepentimiento de pecados, dice, ¿no? Vamos a leer 10. Y la gente le preguntaba diciendo entonces, ¿qué haremos? En el libro de Lucas nos muestra la misma historia de Juan el Bautista, pero le preguntan, ¿qué haremos, mis hermanos? No menciona aquí el sacrificio de Cristo por nuestras vidas, porque aún el Señor Jesús no había llegado a la cruz. Pero sí se menciona el antiguo pacto, la salvación por cumplir la ley, por las obras de la ley. Por eso los judíos, o el contexto del primer bautismo de Juan, es en la ley, las acciones. Dice, verso 10 de Lucas capítulo 3, verso 10, la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? No está diciendo, crean en el Señor Jesús, está diciendo, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Actos. Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene de comer, haga lo mismo. Generosidad, tal vez estaban buscando sus propios beneficios, acumulando riquezas, ya no acumules mucho, da a tu prójimo, está diciendo Juan el Bautista. Verso 12, vinieron también unos publicanos para ser bautizados, y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Miren, mis hermanos, este bautismo de Juan el Bautista estaba considerando a las personas dentro del antiguo pacto para volverse a Dios, ¿ya? Para que cambien de actitud, para que busquen al Señor, respeten el verdadero sentido de los 10 mandamientos. Amén. Gloria a Dios. Hasta ahí podemos mencionar el principio de lo que ha sido el bautismo de Juan el Bautista, que ha sido hecho antes de la muerte de nuestro Señor Jesús, buscando a los judíos volverse a Dios. Amén. Entonces ahí vemos que Juan el Bautista entonces llamaba al arrepentimiento para que ellos se acerquen más a Dios. Amén. Amén. Ahora queremos preguntarte, hermano, ¿y por qué Jesús se bautizó? Vamos a seguir con la palabra, amén. Vamos complementando, hermano. Amén. Eso era en los tiempos de Juan el Bautista, ¿no? Cuando la ley estaba en vigencia, o sea, aún está en vigencia, pero no había el nuevo pacto, estaba en el pacto de la ley, de la antigua alianza, se puede decir. Ahora, en nuestros tiempos, tenemos la alianza de nuestro Señor Jesús. Todo aquel que creyere en el Señor Jesús será salvo, ¿no? Amén. Muy bien. Vamos al libro de Marcos, capítulo 16. En los tiempos de Jesús, el bautismo que Jesús estaba ordenando. 16 de Marcos, versículo 14. Notemos en esta lectura el mandamiento, la gran comisión que Dios ha dado. Habla de Jesús. Jesús dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, hablando de sus discípulos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Jesús se les aparece a sus discípulos y les reprocha. ¿Qué les reprocha? Que no han creído que Jesús había resucitado y que estaba vivo.
Y les dice, verso 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ahora, ¿qué es el evangelio? ¿Qué es la buena nueva? El evangelio es buena nueva, ¿no? Entonces notamos lo anterior que estamos leyendo, que Jesús había resucitado. Eso era la buena nueva, que él estaba vivo. Gloria a Dios. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Dice. El que creyere que Jesús murió y resucitó. Él es Señor y Salvador. Gloria a Dios. Entonces, el que creyere y fuere bautizado, menciona, no abroga el bautismo de Juan. Al contrario, lo ratifica. Y al ratificarlo le añade la fe en Cristo Jesús, lo cual Juan el Bautista no hacía, que era la fe en Cristo Jesús. Ahora, mis hermanos, Juan el Bautista buscaba a los judíos que tenían un Dios poderoso, pero ahora Jesús busca a todo el mundo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio. Ya no es solo para los judíos. El que creyere en qué? En el Señor Jesús y sea bautizado, será salvo. Gloria a Dios. Ahora, Juan el Bautista predicaba arrepentimiento. Y es necesario que esto aclaremos. ¿Qué representa el arrepentimiento? Estamos yendo por una calle. Me arrepiento. Me doy una vuelta y regreso por esa calle con otra dirección. Eso representa el arrepentimiento. Si uno iba en la vida buscando placeres carnales, bebidas y todo tipo de vicios, el arrepentimiento representa dar un giro completo hacia el otro lado y volver a Dios. Ya no satisfacer los deseos de la carne. Eso es, mis hermanos, lo que en este tiempo nos muestra la Biblia sobre el bautismo. Verso 16. El que creyere, de Marcos 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Gloria a Dios. Amén. Amén. Seguimos continuando con este, ¿no? ¿Qué es el bautismo? Amén. A la pregunta de nuestro hermano dice, ¿no? ¿Cuántas veces puedo uno bautizarse, hermano Pablo? Sí. Muy bien, mis hermanos. El bautismo en agua es un solo bautismo. Y simplemente el Señor Jesús, nuestro ejemplo, se bautizó una sola vez. Y no necesitó otro bautismo más. Ahora, me recuerdo su anterior pregunta, ¿no? ¿Por qué Jesús se bautizó? Hemos dicho que Juan bautizaba para arrepentimiento. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero Jesús tenía algo de que arrepentirse, es la pregunta, ¿no? ¿Había hecho algún mal, no sé, una mentirita blanca? Miren, mis hermanos, nuestro Señor Jesús es sin pecado y sin mancha, Cordero de Dios, sin defecto alguno. ¿Por qué lo hace? Vamos a Mateo. Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. Vamos a ver por qué el Señor lo hace. Versículo 13 adelante. La palabra del Señor dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Miren, mis hermanos, Jesús vino a bautizarse ante Juan, pero les resiste Juan
no, yo tengo que ser bautizado por ti. Miren, mis hermanos, notemos esta situación. Jesús lo que les dice. Pero Jesús les respondió, estamos en el versículo 15, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Jesús se bautizó no porque tenga algún pecado, sino para ser ejemplo de todos los cristianos. Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 13, versículo 14. Juan 13, 14. Dice la palabra del Señor, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Esto estaba planteando nuestro Señor Jesús, su ejemplo de vida que debíamos de seguir. No simplemente es conocer a Jesús y seguir en los vicios o en alguna cosa que al Señor no le agrade, sino representa que debemos arrepentirnos, dar un vuelto de 180 grados y volvernos a Dios, como Jesús lo hizo en obediencia a Dios. Amén. Por eso el Señor se bautizó, para ser ejemplo de todos los creyentes. Amén. Ahora, la pregunta de nuestro hermano, ¿no? Nos decía, ¿cuántas veces puedo bautizarme? Mire, mi hermano, hay un bautismo que Juan lo menciona. Juan, Mateo capítulo 3. Vamos a volver a Mateo capítulo 3, dice, ¿no? Versículo 11, dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, el cual está hablando de Jesús, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Este bautismo es el que nos interesa, mi hermano. El bautismo en agua es un testimonio ante la sociedad, ante la iglesia, ante los amigos, la familia, las personas que nos rodean. Es nuestra decisión, nuestro para demostrar nuestro cambio de vida, que conocemos ahora a Cristo y nos arrepentimos de nuestras obras malas. Es testimonio a todos, como Jesús lo hizo para enseñarnos, para darnos ejemplo. Y nosotros de esa manera hacemos el bautismo. Pero el más importante es Juan el Bautista dice, yo os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí es más poderoso y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Vamos al libro de Juan, capítulo 3. Notemos que en el libro de Juan está hablando Jesús con Nicodemo. ¿Ya? Dice la palabra del Señor, Juan capítulo 3, versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús, le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Wow. Nicodemo, pensando como hombre terrenal, dice, Nicodemo dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Notemos que Jesús no abroga el bautismo en agua, sino que le dice, el que no naciere de agua y del
Espíritu. El que no se arrepiente, el bautismo en agua, arrepentimiento, y no naciere en espíritu más, que es nacer en la creencia de Jesús, nuestro Señor y Salvador, no puede entrar en el reino de Dios. Verso 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, mis hermanos, el bautismo en agua se hace una vez. El bautismo del Espíritu Santo, que viene con el nacimiento espiritual, se hace una vez. Pero la llenura del Espíritu es otro punto. Nosotros necesitamos nacer de nuevo y otro, ser llenos del Espíritu Santo. ¿Hay diferencia? Sí, hay mucha diferencia, mis hermanos, mucha diferencia. Vamos a Juan 20, verso 22. Juan 20, verso 22 dice, desde el 21, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Miren, mis hermanos, el Señor Jesús les dice, recibid el Espíritu Santo. Pero más adelante, en la Biblia misma, no hay evidencia de lo que hicieron los apóstoles cuando fueron llenos del Espíritu. Habían recibido el Espíritu Santo, pero seguían sus vidas normales, seguían sus todo lo que tienen que hacer cada día, sus trabajos. Y les dice Jesús, reciban el Espíritu Santo. Vamos más adelante, capítulo 21, verso 2. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando iba ya amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron, no. Miren, mis hermanos, habían recibido el Espíritu Santo, pero no había, una notoriedad como lo vemos en Hechos. ¿Por qué? Habían recibido el Espíritu Santo, pero no la llenura del Espíritu Santo. Incluso no reconocen a su maestro. Jesús viene, se les presenta y les dicen, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y no les reconocen. ¿Por qué? ¿Tienen el Espíritu Santo? Sí, el Señor les ha dado, pero no tienen la llenura del Espíritu Santo, que es un punto importante para el ministerio. Y Jesús era lleno del Espíritu Santo. Amén. Este es el bautismo que debemos de buscar. El bautismo espíritu, de verdad, ¿no? La llenura del Espíritu Santo. Vamos a Hechos 2, famoso Hechos 2. Dice la palabra del Señor, Hechos 2, versículo 2 al 4, vamos a leer. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Miren, mis hermanos, esta es la diferencia. En Juan, el Señor Jesús les dice, reciban el Espíritu Santo. Y lo recibieron. Pero no había una llenura del Espíritu Santo, lo cual pasa en Hechos. Verso 4, Hechos capítulo 2, verso 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, miren, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Es necesario leer Hechos 1:8. Dice la palabra, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Que no habían recibido antes el Espíritu Santo, lo recibieron, pero no la llenura del Espíritu Santo, como lo
menciona en Hechos 2:4. Y fueron llenos del Espíritu Santo, y ahí empieza el ministerio de Pedro, como lo que conocemos, que con la sombra sanaba a los enfermos. Ese ya es un nivel, ¿no? Más otro nivel. Amén. Sí, mi hermano, entonces no te preocupes por el bautismo que en agua, mi hermano. Yo sé que si lo has cumplido, es suficiente. Lo que debes preocuparte, mi hermano, es la constante renovación del Espíritu Santo, constante buscar de la presencia del Señor, para que nosotros crezcamos y seamos maduros espiritualmente. Y el Señor nos conceda hacer las obras que sus discípulos hicieron. Gloria a Dios. Amén. Amén. Que Dios bendiga esta enseñanza, ¿no? Entonces nosotros tenemos que pedir la llenura del Espíritu Santo, amados hermanos. Eso es lo más principal, amén, esencial para nuestra vida. Que Dios bendiga este estudio. Espero que le ayude a nuestro hermano, ¿no? Y también para cada vida, amén. Este programa es para todos. Pueden hacer sus preguntas, amados hermanos. Y también mando saludos a nuestros pastores, Pastor Walter Palmero, Pastor Primo Cordero y también nuestro Pastor David Choqueville. Amén. Muchas bendiciones, hermanos, que Dios bendiga cada vida. Hermano Pablo. Bendiciones, mis hermanos, hasta la próxima. Esperamos que sea de gran bendición para sus vidas, como lo ha sido para nosotros. Bendiciones. Amén.